señores congresistas, porque lógicamente los miembros titulares de la Comisión de Presupuestos somos pocos, pero en realidad existe representación por cada una de las bancadas. Este proyecto de ley el proyecto de ley 2824, que es del Ejecutivo, como ya dijimos al inicio de nuestra intervención para sustentar, fue tratada el 13 de noviembre. Estaban participando los señores congresistas presentes y miembros titulares de esta comisión. Esta propuesta, Presidenta, solo tenía un artículo, y este artículo estaba orientado a la modificación presupuestaria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Para qué? Para que pueda dar en realidad facilidades a los gobiernos locales para que puedan continuar con sus actividades de mantenimiento de las vías de comunicación. En el proceso de trabajo de la comisión, uno de los congresistas, si no me equivoco, el congresista José Gutiérrez, realiza una petición para que se pueda incorporar una disposición complementaria final. Y esta, lógicamente, que no estaba en agenda dentro del proyecto de ley, fue sometida a votación al Pleno de la Comisión. Se sometió a votación y fue aprobado por mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la propuesta normativa tenía un artículo y tenía una disposición complementaria que también fue sometida a votación y que también fue aprobado por mayoría. Entonces, Presidenta, en ningún momento se puede decir que esta disposición complementaria ha ingresado entre gallos y medianoche. Se ha trabajado clara y transparentemente con todos los señores congresistas. Si bien es cierto, tienen algunas preocupaciones, pero bueno, pues, aquí algunas de ellas vamos a levantarlas para que puedan definitivamente valorar en este sentido su votación. El pedido que habría realizado el congresista José Gutiérrez respecto a esta disposición complementaria final está orientada al Decreto Supremo 143-2013. ¿Y qué dice el Decreto Supremo número 143 en su artículo 1 respecto al objeto? Autorízase una transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2013 hasta por la suma de 278.874.947 nuevos soles para la ejecución de 4 proyectos de inversión pública relacionados al mejoramiento de carreteras a cargo del gobierno regional del departamento de Cusco y de la municipalidad distrital de Arango, de acuerdo al siguiente detalle. En algún momento uno de los congresistas mencionó que no tiene ninguna referencia o no tienen relación el artículo 1 y la propuesta del congresista José Gutiérrez con esta disposición complementaria, y no es cierto. Se lo estoy diciendo que existe en este sentido este Decreto Supremo 143 que tiene que ver una con la otra. Pero la salvedad, Presidenta, me solicita una interrupción el congresista Arreategui. Congresista Arreategui. Una pregunta del millón. ¿Y por qué no lo puso entonces a discutir en la ley de presupuesto? O sea, ¿por qué, si usted es el presidente de la Comisión de Presupuesto y planteó la ley de presupuesto, se discutió la ley de presupuesto, ¿por qué no lo puso? ¿Cuál es la razón? Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto cuando ya se aprobó la ley de presupuesto? Cuando ya se aprobó todo, ¿por qué no lo puso? ¿Cuál es la razón? Porque simplemente el Ministerio de Economía no quiso. Simplemente, ¿por qué? Porque no tenía el informe adecuado. Por eso es que el ministro de Economía, los viceministros y todos los funcionarios del Ministerio de Economía han dicho que esta medida no va. Y otra de las cosas más, Presidente, ¿cómo sabemos si las obras han tenido ampliación de presupuesto o no? Los adicionales que lo llaman. No se sabe, Presidente. Yo creo que esto hay gato encerrado.
Continúe, congresista Cárdenas. Le piden una interrupción del congresista don Bugatás. Daniel Bugatás me solicita una interrupción, presidente. Congresista Bugatás. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo quiero aclararle al congresista Reategui que efectivamente lo que hemos aprobado ha sido el presupuesto del año 2014. Estos fondos y esta operación se refieren al presupuesto general de la República del año 2013 que vence este 31 de diciembre. Es por eso que se está considerando el día de hoy y no se consideró en la ley de presupuesto del año 2014. Yo creo que ya hemos avanzado bastante con este tema. Johnny, yo sugeriría que pidas ir al voto. Gracias. Congresista Cárdenas. Bueno, gracias, presidenta. Solamente para reforzar lo que habría dicho el congresista Daniel Bugatás. En realidad, es muy cierto. La ley nosotros que hemos tratado en este periodo legislativo tiene que ver con el presupuesto del año 2014, periodo fiscal 2014. Esto tiene que ver con los presupuestos en todo caso, si se hubiera tratado de 2013. Y también quisiera aclarar que la norma, la ley de presupuesto fiscal para el año fiscal 2014 fue aprobada un día antes, el día 12. Y este proyecto de ley fue tratado en una sesión extraordinaria el día 13 y fue aprobado por todos los miembros titulares y o accesitarios que habrían participado. Entonces, presidente, ese es en relación a la pregunta que habría realizado el congresista Reategui a través de usted, presidente. Pero también el congresista Yude Simón estaba mencionando que existen algunas ciertas dudas respecto a Contraloría General de la República y que se debería en este sentido valorar para que se pueda realizar algunas investigaciones, que también tiene que ver con algunos aspectos que habría mencionado el congresista Jaime Velázquez. En relación a ellos, ¿qué quiere decir, presidente, a las observaciones que habrían mencionado los señores congresistas? Nosotros estamos tratando una modificación presupuestaria. Nada tenemos que ver con los órganos jurisdiccionales o de control para que puedan realizar las investigaciones del caso. En este caso, de oficio o a solicitud del señor congresista Yude Simón o cualquier congresista que está acá presente, presidenta, puede solicitar que intervenga la Contraloría General de la República para que pueda realizar las investigaciones que crea pertinente, presidente. Congresista, disculpe, por excepción, ¿podría concederle una interrupción a la congresista Marta Chávez? Sí, correcto. Congresista presidente. Marta Chávez. Sí, presidente. Gracias, presidenta. Gracias al presidente de la Comisión de Presupuesto. De lo que queda claro con esto y con lo que se ha explicado por los congresistas es que de este proyecto el artículo 1 único no tiene ninguna razón de ser porque ya está metido en la ley de presupuesto del 2013. Lo único que ha pasado es que este es un cadáver al que se le ha agregado el alma de un artículo que fue la disposición complementaria que añadió un congresista amigo del presidente regional de Cusco, que quiere que se pueda pagar una deuda del año 2012. ¿Hay algo detrás de esto? Yo no quiero decir que hay algo irregular, porque el Estado eventualmente tiene que pagar sus deudas, pero a eso se dedican los congresistas, a estar gestionando el pago de adeudos que de otro modo tendrían que inclusive cobrarse directamente al Estado por otras vías y no generando un proyecto de ley que es innecesario porque el artículo de fondo, el artículo único, ya está en la ley de presupuesto. Concluya. Gracias, presidenta. La razón de ser de lo que estamos debatiendo hoy es el intento de que se le pague, que se prevea la posibilidad de que el gobierno regional de Cusco, que ya sabemos que es muy allegado al gobierno nacional, pueda pagar una deuda del año 2012. Deuda que no se pagó, ¿no? Y que ahora simplemente generan este proyecto que no tiene razón de ser porque, reitero, la parte principal ya está involucrada en la ley de presupuesto que acabamos de aprobar hace menos de un mes y lo único que queda es nuevamente es decir, se ha encarnado un alma vieja en un proyecto que no tiene razón de ser. Esa es la madre del cordero en este caso, señor presidente. Gracias. Continúe, congresista Cárdenas. Bueno, gracias, presidenta. En realidad lo único que quisiera dejar claro es que ha habido un trabajo y un esfuerzo importante de la comisión. Se ha ido de las mejores y las prácticas más transparentes y se han realizado las votaciones pertinentes y se ha aprobado, como hemos dicho, por mayoría.
En ese sentido, Presidenta, y contestando algunas preguntas que habrían realizado los señores congresistas, nosotros creemos que es importante que se pueda someter a votación y quisiera alcanzar, en este caso, el texto sustitutorio, que en este sentido tendría que decir del siguiente modo: dictamen del proyecto de ley 2824/2013-PE, que propone la ley para el financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal. Ley que autoriza al Gobierno Regional del Departamento de Cusco para efectuar modificaciones presupuestarias. Artículo único, autorizar al Gobierno Regional del Departamento de Cusco a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, Autorícese al Gobierno Regional del Departamento de Cusco a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos autorizados a su favor mediante Decreto Supremo 143-2013-EF, con el objeto que durante el año fiscal 2013 pueda realizar el pago de las obligaciones correspondientes a los contratos derivados de los concursos públicos 001-2012-GRC, concurso público número 002-2012-GRC y el concurso público número 003-2012-GRC. Para tal fin, el Gobierno Regional del Departamento de Cusco queda exonerado de lo establecido en el literal C del numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Gracias, Presidenta. Solicito en este sentido al voto y vamos a alcanzar el texto sustitutorio a su presidencia. Cuestión de orden, congresista Marta Chávez. Lo que estamos escuchando ya llega al extremo, raya en el extremo de lo escandaloso, Presidenta. Lo que nos está leyendo el presidente de la Comisión de Presupuesto es nada más y nada menos que la fórmula del proyecto 2773-2013 que presentó el congresista Coa y que es idéntico a lo que está leyendo el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y que nada tiene que ver con el proyecto número 2824-2013 del Ejecutivo. El proyecto del 2824-2013 del Poder Ejecutivo se refiere exclusivamente a un artículo único, que ya quedó claro que no es necesario porque está involucrado en la ley de presupuesto ya aprobada. Entonces, hay acá, permítame decirlo, no tengo otra forma de decirlo, hay un contrabando, señora Presidenta. Lo que se está haciendo es que un proyecto del congresista Coa, que es idéntico a esta disposición complementaria final que agrega la Comisión de Presupuesto y que nada tiene que ver con el proyecto del Ejecutivo, que tiene iniciativa de gasto y es violatorio de la Constitución, nos los están haciendo pasar de contrabando, señora Presidenta. Basta ya de estar avasallando en base al número de sus votos con todo lo que se supone la buena fe en el Congreso. Propongo una cuestión de orden, señora Presidenta. Este proyecto, que se compare el proyecto 2824-2013 del Ejecutivo, que se lea el proyecto del Ejecutivo 2824-2013 para que se vea que nada tiene que ver con la disposición que está leyendo, o el texto entre comillas sustitutorio que está leyendo el congresista presidente de la Comisión de Presupuesto, y que se lea el proyecto 2773-2013 del congresista Coa, que es el objeto de eso que ahora nos meten como si fuera un texto sustitutorio. Aquí hay violación de la Constitución, no hay el dictamen, no hay el proyecto, la iniciativa del Ejecutivo, el congresista no tiene iniciativa de gasto, señora Presidenta, que se deje de una vez de estar tergiversando las cosas. Planteo esta cuestión de orden, que se lea ambos proyectos, el del Ejecutivo para que se vea que nada tiene que ver con el texto sustitutorio que ahora nos manda el presidente de la Comisión de Presupuesto, y que se lea el proyecto del señor Coa para que se vea que lo que está ahora poniendo como texto sustitutorio el presidente de la Comisión de Presupuesto no es nada más y nada menos que el proyecto inconstitucional por tener iniciativa de gasto del congresista Coa. Gracias, congresista Marta mi cuestión de orden, señora. Solicito a relatoría que se lean ambos textos, tanto el presentado por el Ejecutivo como el presentado por el congresista Coa. Que se lean ambos textos, congresista Bugatás.
Congresista Bogatás, todos tenemos derecho a ser escuchados. La congresista Marta Chávez ha solicitado que se lean los dos textos, tanto el del Ejecutivo como el del congresista Coa. Proyecto de Ley 2824. Ley para el financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal. Artículo único. Financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal. Autorízase por única vez al Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta el 30 de noviembre de 2013 para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos regionales y locales, con la finalidad de financiar las actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal, ejecutadas o en ejecución, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia 058-2011 y el Decreto Supremo 017-2012-EF. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se efectúen serán autorizadas mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Transportes y Comunicaciones, a propuesta de este último. Texto sustitutorio presentado el 12 de diciembre de 2013 a las 17:32. Ley que autoriza al Gobierno Regional del Departamento de Cusco para efectuar modificaciones presupuestarias. Artículo único. Autorizar al Gobierno Regional del Departamento de Cusco a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Autorízase al Gobierno Regional del Departamento de Cusco a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos autorizados a su favor mediante el Decreto Supremo 143-2013-EF, con el objeto que, durante el año fiscal 2013, pueda realizar el pago de las obligaciones correspondientes a los contratos derivados de los concursos públicos 001-2012 GRC, 002-2012 GRC y 003-2012 GRC. Para tal fin, el Gobierno Regional del Departamento de Cusco queda exonerado de lo establecido en el literal C del numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Congresista Cárdenas Cerrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Presidenta, me solicita una interrupción el congresista Daniela Bogatás. Congresista Bogatás. Muchas gracias, congresista Cárdenas. Realmente estamos llegando a una situación de absoluto caos en el manejo, y discúlpame Carmen, discúlpame señora presidenta, una cuestión de orden tiene que estar debidamente sustentada y no se puede traer a la discusión y pedir que se lea un proyecto que no esté en debate. Eso tiene usted un oficial mayor, usted tiene personal que la debe de aconsejar adecuadamente y no podemos estar cometiendo este tipo de errores ni distrayendo la discusión de un proyecto importante para toda una región del país porque se quiere dilatar las cosas y generar insatisfacción permanentemente. En ese sentido yo pido que por escrito la Oficialía Mayor justifique por qué le ha recomendado hacer lo que ha hecho usted. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Bogatás, la decisión tomada en la mesa y en este caso por mi presidencia es de acuerdo al consejo del oficial mayor. Creo que no hemos cometido ningún error al darle la palabra y dar respuesta a lo solicitado por la congresista Marta Chávez. Conservamos la calma, el congresista Johnny Cárdenas seguro que va a someter a votación este proyecto, se votará por mayoría, cada quien tomará la decisión que considere pertinente y listo. Así que congresista Bogatás no se haga mayores problemas. Congresista Cárdenas, por favor. Es que no vamos a poder continuar con el debate, congresista Marta Chávez. Demos la palabra al presidente de la comisión y tratemos de que este tema continúe. La segunda interrupción, congresista Cárdenas. Me solicita una interrupción, presidente, el congresista Rubén Coa, si fuera tan amable de darle la segunda interrupción. Congresista Coa, sí. Vamos a avanzar. Bueno, congresista Coa. Yo quiero llamar un poco a la serenidad, señora presidenta, a los colegas, porque se trata de un proyecto
absolutamente enmarcado en todos los parámetros legales. No sé qué están diciendo nuestros más de 13 alcaldes provinciales y más de 100 alcaldes distritales de la región del Cusco, a jurisdicciones a quienes va a beneficiar directamente esta propuesta. En segundo término, yo reitero lo que ha sido señalado por el colega Bugatás. Este ha sido un tema que ha sido procesado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Por consiguiente, señora Presidenta, está cumpliendo el conducto regular. Ha sido evaluado, ha sido aprobado y efectivamente, como ha sido explicado por el presidente de la Comisión, el artículo primero ya fue incorporado en el presupuesto 2014 por la sencilla razón de que efectivamente la solicitud correspondía a ese presupuesto. Este es un tema, como ya hemos explicado en anteriores oportunidades, los colegas que no han estado en la primera parte de la discusión probablemente tienen algunas confusiones. Gracias, congresista. Continúe, congresista Cárdenas. Por alusión, congresista Marta Chávez, y ahí concluyamos con el debate para que continúe el tema. No hay peor cosa que gente que presupuestamente es inteligente se quiera hacer como que no se da cuenta de que esto que estamos hoy debatiendo no estaríamos debatiéndolo si es que no se hubiera eliminado ese primer artículo. Y el propósito, yo no estoy en contra del fondo de lo que proclama el congresista Coa. Él tendrá sus razones y harán 100 o 500 alcaldes que están a favor, o puede ser justo lo que se pide. Lo cierto es que es el artículo 79 de la Constitución impide que los congresistas tengan iniciativas de gasto. Y ese proyecto, y es raro que el señor congresista Coa no pida que le agreguen a este proyecto 24, su proyecto 2773. ¿Por qué tanto sacrificio? Porque si es idéntico. ¿Por qué? Porque en realidad este 24, señora Presidenta, no es necesario. El Poder Ejecutivo nos está pasando a nosotros la responsabilidad. Lo que podía el Poder Ejecutivo haber resuelto con un decreto supremo se está lavando las manos y nos está enviando el tema aquí al Congreso de la República. Culmine, congresista. Hay dos congresistas medianamente inteligentes que se quieren hacer los desentendidos. Uno que dice que no entiende del tema de la decisión de la mesa de permitir una cuestión de orden. Y el otro que se da cuenta que su proyecto no está mencionado y no hace lo que normalmente hacen los congresistas, pidan que se agregue su proyecto. ¿Por qué? Porque en realidad este proyecto 28-24 dictaminado aquí no es sino la excusa, el disfraz, la piñata para que acerque el proyecto del señor Coa, que es inconstitucional y que no tiene los informes del Poder Ejecutivo, sea pasado de contrabando. Eso es lo que significa, eso es contrabando legislativo. Y un congresista que es autor de la iniciativa ve que su iniciativa está siendo copiada en un proyecto y se calla la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, señor presidente, es mala fe. Y eso debiera ser objeto de la Comisión de Ética. Y eso no puede ser objeto de pasar por alto ni mirar de costado. No, yo continúe con eso. Ustedes tienen la obligación de cuidar. El artículo 38 de la Constitución dice que todos los peruanos están obligados a defender la Constitución, a defender los intereses de la patria. Y el artículo 51 también nos obliga de la Constitución a defender la supremacía constitucional y la jerarquía de normas. Esto podía ser objeto de un decreto supremo. Que tanto servilismo al Poder Ejecutivo hagan que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones y no lo estén soplando la pluma de irresponsabilidades, ni contrabandos e irregularidades al Congreso de la República. Basta ya de estar maltratando al Congreso de la República. Esto que lo vea el Poder Ejecutivo. Y el señor Coa, si tiene interés en defender a sus alcaldes regionales, que tiene derecho, que lo haga por la vía correcta y no nos comprometa a nosotros, señor presidente, ni nos traiga disfrazados aquí con la anuencia del presidente de la Comisión de Presupuesto un proyecto que no tiene razón de ser. Ya le quitaron la parte principal, métanlo al archivo y no nos comprometan con hacer que este proyecto inconstitucional 2773 reciba vida indebidamente. Finalizado, tiene la palabra el congresista Cárdenas, sin embargo, el congresista Coa por alusión.
Sí, bueno, señor presidente, en fin, yo soy muy respetuoso de todos los pronunciamientos y pareceres, porque este es un foro que es apreciado y observado por toda nuestra población nacional. Nuestro pueblo y la región del Cusco sacarán sus conclusiones. Se ha cumplido estrictamente, señor presidente, escrupulosamente, los procedimientos normativos y constitucionales. Nosotros, señor presidente, no tenemos ninguna culpa de que gestiones de otros alcaldes, porque vuelvo a señalar, esta es la demanda de 13 alcaldes y de más de 100 alcaldes distritales de la región del Cusco. Y como ha sido señalado con amplitud, es solamente la regularización de un procedimiento administrativo que genera esa complejidad del aparato público y corresponde al ejercicio presupuestario 2013. Culmine con el... En todo caso, señor presidente, la propuesta que efectivamente presentamos no ha sido dictaminada. Este es un tema que ha sido procesado por iniciativa de congresistas de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, dictaminado como corresponde, señor presidente. Entonces, todo está dentro del orden, señor presidente, y solicito una vez más que vuelva la serenidad, la ponderación, la mesura, y pensemos, señor presidente, en la gran posibilidad que significa atender la demanda de infraestructura vial y carreteras de poblaciones serranas como la del Cusco. Muchas gracias. Finalmente tiene el uso de la palabra el congresista Cárdenas. Bueno, presidente, en realidad ya lo dijo en su momento el congresista Denelia Bugatás. En este momento se está debatiendo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. No se está debatiendo la ley. Y al inicio de nuestro sustento de este proyecto de ley 2824, se informó claramente que contaba con un artículo único y que en el transcurso del debate de la comisión de esta propuesta normativa hubo una solicitud de uno de los señores congresistas y fue tomado. Advertimos que también este artículo número 1 habría sido aprobado en la ley del presupuesto para el año fiscal 2014 y después entró en debate en este sentido acá en este pleno para que puedan tratar justamente este único artículo que con un texto sustitutorio habríamos entregado a su mesa para que pueda ser en este caso leído y pueda ser sometido a votación. La verdad, presidente, no sé qué decir respecto a los calificativos que nos hacen de contrabando y algunos otros aspectos, y yo lo único que le pido, presidente, es que se someta a votación esta propuesta con este nuevo texto sustitutorio. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia. Cuestión de orden. Cuestión de orden, congresista Bugatás. No, presidente, ya se está volviendo recurrente que el Congreso se esté tratando como si fuera una plaza de venta de verduras o de mercado. En ese sentido, pido que se lea el reglamento, el artículo 2 del Código de Ética para ver si lo entienden algunos colegas del frente. Por favor. Se va a dar lectura. Código de Ética Parlamentaria, artículo 2. El congresista realiza su labor conforme a los principios de independencia, transparencia, honradez, veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, bien común, integridad, objetividad y justicia. El principio de la independencia debe entenderse dentro de la lealtad al grupo político al que pertenezca. La cuestión de orden fue que se lea el proyecto y eso está, y me remito a la grabación. Se
va a proceder al cierre de la asistencia. Siendo las 5:51 de la tarde, la representación parlamentaria registra su asistencia para verificar el quórum correspondiente en la sala, para luego proceder a votar el proyecto de ley 2824 que propone la ley para el financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal. Han registrado asistencia 98 señores congresistas. Al voto. A voto el proyecto presentado por la Comisión de Presupuesto. El presidente del Congreso, Freddy Otárola Peñaranda, ha anunciado que 98 congresistas están presentes en la sala y en estos momentos proceden a votar el proyecto de ley con un artículo único, el texto sustitutorio, que dice: autorícese al gobierno regional del departamento de Cusco a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático con cargo a los recursos autorizados a su favor mediante el Decreto Supremo 143-2013-EF, con el objeto que durante el año fiscal 2013 pueda realizar el pago de las obligaciones correspondientes a los contratos derivados de los concursos públicos 001-2012 GRC, 002-2012 GRC y 003-2012 GRC. Para tal fin, el gobierno regional del departamento del Cusco queda exonerado de lo establecido en el literal C del numeral 41.1 del artículo 41 y en el artículo 80 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Cabe señalar que el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Johnny Cárdenas, aclaró que durante el debate... a proceder a cerrar la votación. Congresista Lescano, Mavila, Bedoya, Iberico. Votación cerrada. Han votado a favor 72 señores congresistas, en contra 21, 4 abstenciones. Más Delgado, verde. Espinosa, verde.
Gutiérrez, verde. Inga, verde. Pérez Tello, verde. Galarreta, verde. Salazar, rojo. Díaz Dios, rojo. Becerril, rojo. Sarmiento, rojo. Portugal, verde. Resultado final: 79 a favor, 25 en contra, 4 abstenciones. Aprobado en primera votación el proyecto de ley 2824. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Pedimos que se exceptúe de la segunda votación, presidente. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la dispensa de la segunda votación. Al voto. Por 79 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional ha aprobado en primera votación el proyecto de ley 2824 que propone la ley para el financiamiento de actividades de mantenimiento periódico de infraestructura vial departamental y vecinal. En estos momentos se vota la dispensa de la segunda votación, para exonerar la segunda votación. Congresista. Congresista Nicama, Condori, Grandes, Guaire, Huón Pujada, Lewis, Pérez del Solar. Se va a proceder a cerrar la votación. Votación cerrada. Resultado final: 62 congresistas a favor, 27 en contra, 4 abstenciones. Más Velázquez, las 2 votaciones verde. Pérez Tello, las 2 votaciones. Ya, en la última votación rojo. Salazar, abstención. Espinosa, verde. Gutiérrez, verde. Aguinaga, rojo. Becerril, rojo. Portugal, Casio Guaire, Portugal verde. Casio Guaire, verde. Inga, verde. Delgado, verde. Galarreta, verde. Ámbar, perdón, Galarreta, ámbar. Sarmiento, rojo. Resultado final: 6-9 a favor, 31 en
contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 2824. Siguiente proyecto. Proyecto de ley 3062. Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Se va a iniciar la sustentación del dictamen conjunto en mayoría de las comisiones de Energía y Minas y de Presupuesto, recaído en el proyecto de ley 3062, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroperú S.A. Al respecto, el economista Dan Merego Aguirre ha presentado un dictamen en minoría. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía y Mina, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. El dictamen recaído en el proyecto de ley 3062 es una iniciativa del Poder Ejecutivo por el que se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adoptar medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú, Petroperú S.A. El proyecto de modernización de la refinería de Talara se compone de 2 fases. La primera es la etapa de definición y de preconstrucción, llamada fase FED. La segunda etapa es la de construcción, llamada fase EPC. Además, este proyecto tiene como objetivo el desarrollo tecnológico que involucra la construcción de nuevas instalaciones industriales, así como la modernización y ampliación de las estructuras existentes para lograr lo siguiente: producir diésel y gasolina con menos de 50 partes por millón de azufre. En la actualidad el contenido de azufre está por encima de las 2.000 partes por millón. Se incrementará la capacidad de producción de la refinería de 65.000 a 95.000 barriles por día. Se podrá procesar crudos más pesados como los de la selva peruana. Se mejorará el octanaje de naftas. Con respecto a los límites en contenido de azufre en los combustibles, estamos en la misma categoría que África, Mongolia, Bolivia, Paraguay y Venezuela, mientras que países como Estados Unidos y Canadá están entre 10 y 15 partes por millón. En la región de Chile es el país que tiene los partes por millón más bajos, está entre 16 y 50 partes por millón. Es decir, con la aprobación de esta propuesta estaríamos al mismo nivel de competitividad. ¿Qué beneficios trae el retiro de azufre en los combustibles? Contribuye a tener un aire más limpio al disminuir la concentración de productos nocivos que afectan al medio ambiente y a la población. Se reduce la frecuencia de enfermedades respiratorias. Los vehículos mejorarán su rendimiento y aumentarán su vida útil. En la actualidad, la refinería de Talara solo procesa crudos livianos que se importan y cuyos costos son a precios internacionales, mientras que el precio del crudo pesado de la selva peruana es 3 veces menor.
La inversión para la modernización de la refinería de Talara es de 2.730 millones de dólares y 765 millones será a través de la participación de la empresa privada, que se encargará de la construcción y operación de la nueva unidad de servicio. Mucho se habla de indicadores económicos sobre esto. Les puedo decir que la tasa interna de retorno es del 9.6%, mientras que su valor actual neto van es de 139 millones de dólares. Esto demuestra que el proyecto es rentable. ¿Cuáles son los beneficios para el Perú? En la etapa de construcción se generará 4.000 empleos directos, pudiendo llegar a 7.000 empleos en total. En la etapa de operación se reducirán las importaciones de crudo por 1.450 millones de dólares por año. Esto significará un crecimiento en la balanza comercial. El riesgo de desabastecimiento con la ejecución de este proyecto será bajo y controlado, mientras que de mantenerse como ahora, el riesgo es de mediano a alto. Otro aspecto que se comenta frecuentemente en la nueva estructura societaria que va a tener Petroperú. Al respecto debo manifestar que Petroperú seguirá siendo una empresa estatal con participación privada. Sobre este último punto se habla mucho sobre el 49% de inversión privada, pero nada se dice de la segunda disposición complementaria final del dictamen, donde se prevé a través de un programa de participación ciudadana el 5% como mínimo de estas acciones. Estará al alcance de todos los peruanos que estén interesados en adquirirlas. Asimismo, algunas personas han manifestado su preocupación porque creen que si en algún momento se llegara a utilizar una garantía que el Estado está dando, Petroperú reembolsará la totalidad de lo que el Estado pudiera cumplir con las obligaciones financieras. Por lo tanto, no se afectará la atención de otros servicios. Señor presidente, por todas estas consideraciones, solicito a la representación nacional su voto favorable para aprobar un proyecto que beneficiará a miles de peruanos y especialmente a la Macro Norte. Muchas gracias. Finalizado el debate, tiene la palabra la congresista Claudia Scheffer. Estamos en etapa de sustentación, congresista. ¿No había culminado? No, es que eran dictámenes en conjunto. Primero Energía y Minas y ahora Presupuesto. Congresista Cárdenas, de Presupuesto. Tiene razón, mil disculpas. Presidente, nosotros como comisión secundaria respecto a esta propuesta legislativa, el número 3062 del Ejecutivo, vamos a también sustentar, ya que se ha dictaminado conjuntamente y eso es lo que se está debatiendo en estos momentos. Quisiera pedirle para que nos puedan apoyar con el ecran y esta pueda ser proyectada en las diapositivas que nosotros queremos dar a conocer a todos ustedes, señores congresistas. Bueno, continuamos. Dictamen del proyecto de ley 3062/2013-PE, que propone la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública y adopta medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petróleos del Perú, Petroperú, Sociedad Anónima. ¿Cuál es el problema, presidente?
El contenido de azufre en combustibles. El combustible que se refina en Talara sale con 1.700 partes de azufre por millón, mientras que la meta es llegar al estándar internacional de 50 partes por millón. Los niveles de azufre por países a nivel mundial. En los rangos de contaminación de azufre, el Perú está en el rango de 2.000 a 5.000 partes de azufre por millón, similar a muchos países, lo cual es alarmante para la salud de la población. Y ustedes pueden verificar esto en el gráfico que estamos proyectando. ¿Y cuál es el objeto del proyecto, presidente? Declarar de necesidad pública y de interés nacional la prioritaria ejecución del proyecto de modernización de la refinería de Talara, con el objetivo de implementar mecanismos de preservación de la calidad del aire y de la salud pública. Las medidas a que se van a implementar. 1. Petroperú debe de asegurar que el programa de modernización de la refinería de Talara se ejecute y que concluya las medidas para asegurar el cumplimiento de la regulación de la cantidad de azufre en el combustible. 2. Modernización de Petroperú. 3. Reorganización de la empresa. 4. Fortalecimiento del gobierno corporativo. En lo que se refiere a la propuesta de modernización de refinería de Talara, la inversión total es de 3.495 millones de dólares. En ese sentido, la inversión de Petroperú es de 2.730 millones de dólares. La inversión privada de 765 millones de dólares. En este sentido, tendríamos que tener en valor, ya que existe para poder realizar la inversión que tiene que realizar Petroperú, la garantía del Estado por más de 1.000 millones de dólares. Esta garantía es el respaldo de las obligaciones financieras derivadas de los financiamientos que contrae Petroperú y siempre que la empresa no le alcance los flujos financieros para seguir asumiendo dicho pago. ¿Qué comprende, presidente? 1. El proyecto de modernización de la refinería de Talara comprende la ampliación de las unidades actuales e instalaciones de nuevas unidades, con procesos más complejos y tecnología más avanzada. 2. La modernización de la refinería permitirá 1. Desulfurizar los combustibles, mejorar el octanaje de naftas. 2. Procesar crudos más pesados, disminuir la producción de residuales, implementar nuevas facilidades que requerirá la refinería modernizada. ¿Y cuáles son los beneficios, presidente? Toda esa información hemos sacado de las distintos informes del CADE, presidente, y que en la parte final se encuentran a quien obedece esta información. El ahorro en salud por más aire limpio. 116 millones de dólares se tendrán en consideración de ahorro en salud por más aire limpio a partir del año 2016. Beneficios en el empleo. El impacto de la inversión en el empleo nacional generará 18.500 empleos directos e indirectos anuales en promedio durante la etapa de construcción. En aportes al Producto Bruto Interno. Los aportes de la refinería de Talara al Producto Bruto Interno Nacional en el 2016 en millones de dólares, ustedes pueden apreciarlo en los cuadros, de qué manera estas podrían generar los recursos de más de 312 millones de dólares en aumento en relación al Producto Bruto Interno Nacional. En lo que se refiere en aportes tributarios, tenemos en la gráfica el impacto en recaudación de tributos y estas tienen que ver con el impuesto selectivo al consumo, el impuesto general a las ventas, el impuesto al rodaje, el impuesto a la red y el aumento es de un aproximado de 235 millones de dólares en tributos para nuestro país. En lo que se refiere al ahorro en importaciones por la modernización de la refinería de Talara, de acuerdo a la gráfica, la balanza comercial de refinados líquidos tendría en este sentido 1.450 millones de dólares por año de ahorro en importaciones. Presidente, en razón de todo lo que nosotros habríamos expuesto y el trabajo conjunto que habría desarrollado la Comisión de Energía y Minas y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, solicitamos que se pueda debatir esta propuesta y seguidamente a su votación. Gracias, presidente. Congresista Lamer, para que sustente el dictamen en minoría.
Señor presidente, solicito que conste en acta también que en la votación anterior, en la segunda votación, mi voto fue verde a favor del proyecto que estaba en discusión. Así va a constar, congresista. Sobre este tema, pediría por favor autorización. Voy a poner también un PowerPoint para expresar de manera más gráfica los conceptos que se están planteando. Yo debo señalar el reconocimiento al pueblo de Talara, a los trabajadores petroleros, a los profesionales de Petroperú, al ingeniero Humberto Campodónico, que por todos ellos, por impulsar la modernización de la refinería de Talara, por sacar adelante este proyecto, algunos de ellos ya no están en la empresa. El ingeniero y economista Humberto Campodónico es gran diseñador de este proyecto, de modernizar la refinería, y fue sacado por los ministros de Economía y de Energía y Minas justamente por diseñar este proyecto. Y ahora viene el ministro de Economía y Finanzas y de Energía y Minas a plantearnos que salga este proyecto con una sola condición: que Petroperú se convierta en una empresa refinera y que no sea una empresa de integración vertical. Y mostrando que de repente el ministro de Economía y Finanzas es un buen cajero, pero es un pésimo economista desde el punto de vista de la política económica, plantea que para que Petroperú se convierta en una empresa refinera y para que supuestamente obtenga el capital, tiene que dejar toda la integración vertical. Aquí hay una doble falacia y una doble mentira que hay que decirla expresamente. La primera mentira es que con la privatización de la empresa al 49% de sus acciones va a venir recursos para este proyecto. Eso es mentira. Tal como está demostrado, el proyecto se financia solo. El proyecto está reconocido, por más que se dijo durante un año que no tenía financiamiento, el proyecto está reconocido que se financia solo, que es suficientemente rentable como para financiarse solo. Ahí está las propias palabras dichas por el ministro de Economía y Finanzas, reconociendo que se financia solo el proyecto. Por lo tanto, es una falacia decir que se vende Petroperú el 49% para obtener financiamiento para este proyecto de la refinería. Eso no es verdad. Pero además, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que cuando va a convocar socios inversionistas en una empresa pública, lo que hace es la amarra de manos a la empresa, descapitaliza a la empresa, la cierra a la empresa en el negocio que tiene más utilidad, para convocar a quién? Algunos vivos, algunos especuladores, algunos amigos, ¿a quién? Al ministro de Energía y Minas está diciendo por ahí que van a venir quizá la empresa chilena a comprarla, quien sea. Lo que ocurre es que están absolutamente desinformando al país, porque en este momento Petroperú está en la mejor condición, el país está en la mejor situación para que se produzca la integración vertical. ¿Qué significa la integración vertical? Que se conquiste parte de la renta petrolera, que es lo que nos va a dar no solamente financiamiento a Petroperú,